Tener un negocio conlleva una serie de responsabilidades, entre las que se incluye el pago al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, conocido como el CRIM, y el someter las planillas de contribución sobre ingresos. Y aunque existen unos compromisos financieros que deben cumplirse, los dueños de pequeños y medianos negocios sí pueden realizar deducciones en sus planillas para aliviar en algo su carga contributiva. Hoy nos acompaña el abogado y contador público autorizado Jerry de Córdoba, que nos va a orientar sobre las exenciones contributivas que debes considerar tanto al llenar tu planilla de contribución sobre ingreso, así como al someter tu pago al CRIM. Jerry, bienvenido y gracias por acompañarnos para hablar de este tema. Saludos, Kurt. Un placer estar aquí contigo. Excelente. Quiero saber, en tu experiencia, ¿qué acciones pueden tomar los pequeños y medianos comerciantes para obtener alivios contributivos? Mira, vamos a tocar dos temas. Vamos a dividir, porque hay muchas contribuciones. Sí. Tiene contribución sobre propiedad mueble, más tiene contribución sobre ingresos. Vamos a empezar por el CRIM. Perfecto. Tienes los pequeños y medianos comerciantes, una deducción que se les va mucho es que tienen derecho a una exención de $50,000 en su planilla del CRIM, siempre y cuando tengan un volumen de ventas de menos de $150,000. Y solicitarlo es bien sencillo. ¿Y esto es algo que la mayoría de los comerciantes lo hacen o has visto que no lo hacen suficientemente? Pues fíjate, muchas veces veo el error de que no reclaman esa deducción y para eso se tienen que orientar y la reclamación es bien sencilla. Hay un encasillado en la primera página que tú lo marcas. Y ya con eso. Y con eso la solicitaste. Y el beneficio, fíjate que si son $50,000, te puede estar ahorrando como $5,000 de impuestos en el año. Que son buenos para un comerciante pequeño, ¿no? Un comercio pequeño. Son buenos para todos. Para todo el mundo, de hecho, pero para el pequeño. ¿Y qué otras cosas has visto que pueden obtener alivio? Bien, el otro asunto que los comerciantes tienen que tener consciente, especialmente los detallistas, es el efectivo en mano que tienen el 31 de diciembre. ¿Por qué digo el 31 de diciembre? Porque esa es la fecha que se utiliza para computar la contribución sobre la propiedad mueble. Ok, cierre de año. El cierre de año. Y entonces el problema es que mucha gente tiene depósitos para el banco con cantidades sustanciales de efectivo y si no lo llevan al banco, pues entonces le tributa como propiedad a ellos. Es importante porque si yo tengo efectivo en mano el 31 de diciembre, tengo que pagar property tax sobre él. Y es tan sencillo como depositarlo en el banco el 31 de diciembre. Si lo depositas, ya entonces no tienes que pagar la contribución sobre la propiedad mueble en el efectivo. O sea, puedes ahorrar dinero depositando el 31 de diciembre. Eso es correcto. Así que tienen que mirar eso. Otra idea que tienen que explorar los comerciantes, que muchas veces en sus libros ellos tienen activos que no usan. Y vamos a decirte, por vagancia contable, pues no depuran sus libros y entonces hay una contribución sobre el valor residual de propiedad mueble. Aunque yo no esté usándolo. Aunque no estés usándolo. Así que el consejo para el comerciante ahí es, si usted no está usando un activo, sáquelo de los libros para que no le cueste contribución sobre la propiedad mueble. Y eso es algo que tú lo debes saber como comerciante. Que también es fácil de hacer. También es fácil de hacer. Dame una idea más. Mira, un asunto que se utiliza mucho en Puerto Rico, aunque es un poquito más complicado, es utilizar almacenes de zona franca o establecer zona franca en tu propio negocio. Eso conlleva una serie de trámites y tú tienes que hacer un análisis de los costos que tiene ese trámite versus el ahorro contributivo. ¿Cuál es la ventaja? Que si tú tienes tu inventario en zona franca, pues no tienes que pagar contribución sobre la propiedad, sobre ese inventario mientras no lo has vendido. Y los comerciantes, si tú le preguntas, la parte más injusta de la contribución sobre propiedad mueble reside en el inventario, porque te dicen, tengo este activo aquí, no me está produciendo dinero y me está costando. Y puedes resolver ese problema, ya sea estableciendo tu propia zona franca, que tiene una serie de requisitos legales, o hay distintos almacenes que ya son zona franca, que tú puedes, por una suma mensual, depositar tu propiedad allí y te ahorras la contribución. O sea, que puedo tener mi inventario en otro lugar, en una zona franca, y ahorro esas contribuciones, a cambio de la renta que me van a cobrar ahí. Entonces, todo esto es cuestión de tú comparar los costos con los beneficios contributivos. Claro. Jeremy, hablaste de los activos depreciados y me trae a la mente una pregunta. ¿Sobre qué se paga al CRIM? Mira, los negocios tienen que pagar sobre los activos que utilizan en los negocios y lo que se llama propiedad mueble. Ejemplos de esto vas a tener los automóviles, el efectivo en mano, el inventario, la maquinaria, los muebles. Algunos puntos que tienen que considerar, por ejemplo, es que tú pagas sobre el valor depreciado del activo, no sobre el costo. Tú lo depreciaste y entonces lo que valga al 31 de diciembre.
El inventario también tiene una regla especial, que es que tú pagas por el promedio del valor de inventario que tuviste durante los 12 meses. Sumas el balance de los inventarios durante el año y pagas por el promedio de ellos. Así evitas pagar, si tú tienes inventario bien alto en diciembre por temporada, pues no pagas la contribución bien alta, sino pagas por el promedio del año. Excelente. Eso me ayuda a bajar un poco este pago a CRIM. Eso es correcto. Quisiera que me explicara un poco de algunos alivios contributivos que dueños de negocio pueden aprovechar en la planilla sobre contribuciones. Fíjate, Kurt, hay una estrategia que muchos comerciantes no está al tanto y que deben considerar. En estos tiempos muchas personas te piden ayuda para entidades sin fines de lucro y tú puedes tener un activo en tu negocio que haya apreciado en valor y tu primera idea es, pues mira, lo vendo y le doy el dinero a la entidad sin fines de lucro y cumplo mi labor social. Suena lógico. Pero eso te va a costar taxes, porque si tú vendes el activo, tienes una ganancia de capital y entonces pues te cuesta más caro hacer el donativo. Si tú le donas ese activo apreciado a la entidad sin fines de lucro, logras dos propósitos. Primero, haces la contribución a esta entidad sin fines de lucro y te ahorras la ganancia de capital. Así que para efectos de tu negocio, no te duele el donarle el activo a la entidad sin fines de lucro porque la ganancia de capital no te la van a imputar. Pero entonces, la donación es el valor apreciado del activo. La deducción es por el valor apreciado del activo y no tienes la ganancia de capital. Así que esto es una situación donde todo el mundo gana. Claro. Es importante que sí se aseguren de que esta entidad a la que tú le vas a hacer la donación esté en good standing con el Departamento de Hacienda. Claro. Que hay un listado, tú llamas allá y dices, mira, le voy a donar a la entidad XY. Ellos te dicen, sí, mira, esta entidad es una entidad sin fines de lucro para que puedas tomar la deducción en tu planilla. Eso es una estrategia excelente para yo ayudar a la entidad y ahorrar dinero, que es la parte que más me gusta. Correcto. ¿Qué otra cosa puede hacer un comerciante? Mira, tienes otro asunto que los comerciantes pequeños y medianos nuestros no le dan peso, es las exenciones contributivas, los incentivos que da el gobierno. Okay. Muchos piensan que esto es para mega empresas y no es así. O sea, yo puedo tener una empresa de manufactura totalmente de capital nativo, que tengo 15 o 20 empleados, e ir a Fomento y conseguir un decreto de exención contributiva y me baja de yo tener que pagar a lo mejor 39% de income tax a 4%. Un cambio grande. Es un cambio grande. Y el dividendo, en lugar de yo pagar 15%, si fuera tributable, no pago nada. De 15 a 0. De 15 a 0. O sea que estás hablando de que en total pudieras estar pagando, si eres totalmente tributable, a lo mejor 50% de tax y lo bajas a 4%. Y los comerciantes, o sea, y los pequeños y medios comerciantes, dependiendo de la actividad a la que se dediquen, pueden explorar esta alternativa y ahorrar dinero en las planillas. Mucho dinero. Mencionaste algo interesante, de los dividendos pagan, o al recibir un dividendo podría pagar contribuciones sobre eso. ¿Hay una forma de eliminar esa doble tributación que ocurre en las empresas? Otra alternativa que tú puedes explorar, si tu actividad no cualifica para decretos, es lo que se llama las entidades conducto. Se llaman entidades conducto porque son entidades que ellas no tributan y el ingreso fluye a los dueños. Okay. Y los dueños en su planilla de contribución sobre ingresos pagan estas contribuciones. Tú ves por ahí muchas LLC que están de moda ahora. Tú creas una LLC en el Departamento de Estado y entonces vas a Hacienda y haces una elección para que te traten como una sociedad. Okay. Y ahí eliminas la doble tributación. Ahí el impacto no es tan grande como con un decreto de exención contributiva, pero puedes bajar de 50 y pico % de tasa efectiva a 33%. Que es un ahorro también. Que es un ahorro significativo. Y es para este otro tipo de entidad. Por eso, esas son 3 estrategias excelentes para los comerciantes. Y me alegro que me lo haya traído, estamos muy agradecidos. Lo que sí exhorto a nuestros comerciantes es, por favor, antes de tomar acción, consulten con su asesor contributivo y su asesor de inversiones y financiero. Necesitamos y queremos que siga echando para adelante su negocio.